Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy, amigos míos, nos sumergimos de lleno en el fascinante y a veces enloquecedor mundo de la farándula turca, y nos centraremos en una de las parejas más comentadas del momento, Serkan y Özge. Para los que recién se suman al universo de las series turcas y sus estrellas, permítanme presentarles a estos dos talentos. Serkan con su mirada cautivadora y su presencia imponente y Özge con su encanto natural y su talento innato, han conquistado corazones en todo el mundo. Han protagonizado juntos varias series y películas, y su química en pantalla es, sin duda, explosiva. Sus personajes se han enamorado, se han enfrentado a obstáculos, se han reconciliado. Un auténtico torbellino de emociones que ha generado millones de fans que, como es lógico, se preguntan, ¿esa chispa que vemos en la ficción es real? Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es *complicada*. Hoy nos sumergiremos en los detalles, desmenuzando lo que ha sucedido últimamente, desde los primeros rumores hasta las últimas declaraciones, pasando por las especulaciones más jugosas. Les daré mi opinión, claro, porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chisme bien aderezado? Así que prepárense porque hoy vamos a intentar desentrañar la verdad. O al menos la verdad que podemos reconstruir a partir de lo que ha salido a la luz pública. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, quiero pedirles algo rapidito: suscríbanse al canal si son nuevos por aquí. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Estarán al día de todos los chismecitos y novedades. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a ello. *** El comienzo, la chispa en el set y la admiración mutua ***. La historia de Serkan y Özge es como una novela turca en sí misma. Todo comenzó, como suele suceder, en el set de rodaje. La primera vez que compartieron escena, la conexión fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interpretaban a sus personajes. Era evidente que había algo especial entre ellos. La chispa saltó de inmediato y a partir de ahí, la magia se extendió a sus proyectos. Comenzaron a trabajar juntos en varias series y películas, consolidando su reputación como una de las parejas más prometedoras del panorama actoral turco. En la pantalla, su química era innegable. Sus personajes se enamoraban, se peleaban, se reconciliaban, protagonizando escenas que nos hacían reír, llorar y suspirar. Un auténtico torbellino de emociones que enganchaba a los espectadores y que, inevitablemente, alimentaba los rumores sobre una posible relación en la vida real. Y claro, los fans, como buenos románticos empedernidos, comenzaron a soñar con que esa magia también existiera fuera de la ficción. *** El silencio, la ambigüedad y las especulaciones de la prensa ***. Durante mucho tiempo, ambos mantuvieron una discreción absoluta sobre su vida privada. Nunca confirmaron ni desmintieron los rumores sobre su relación. En las entrevistas se limitaban a hablar de su trabajo, de sus proyectos conjuntos y de la admiración mutua que sentían. Y como es lógico, este silencio solo alimentaba la expectación y la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. La prensa rosa turca, conocida por su afán de investigar y por su habilidad para generar titulares sensacionalistas, hizo de las suyas. Publicaron fotos comprometedoras, inventaron citas románticas, especularon sobre el futuro de la pareja y, en general, avivaron el fuego de la especulación. Las revistas y los portales de noticias se llenaron de artículos sobre Serkan y Özge, analizando cada gesto, cada mirada y cada publicación en redes sociales. Hubo momentos en los que parecía que algo sí podría estar pasando. Se filtraron fotos juntos en eventos, se les vio compartiendo momentos fuera del trabajo, disfrutando de cenas, paseando por la ciudad. Pero todo se mantenía en el terreno de lo ambiguo. Ambos se dedicaban a decir frases como «somos buenos amigos», «nos llevamos muy bien» o «tenemos una gran conexión profesional». Frases que, por supuesto, no convencían a nadie. ¿Quién se creería que dos personas con semejante química en pantalla pudieran ser simplemente amigos? *** La última fase, rumores fuertes y la esperada revelación ***. Y aquí es donde entramos en la fase más reciente, la que nos ha traído hasta este vídeo. Hace unas semanas comenzaron a circular rumores muy fuertes y persistentes.
Las fuentes eran variadas, algunos afirmaban haberlos visto en lugares románticos, disfrutando de cenas a la luz de las velas, otros hablaban de mensajes secretos y guiños en las redes sociales, incluso se mencionaron supuestos amigos en común que confirmaban la relación. Todo el kit. Lo más importante de todo era que por primera vez en mucho tiempo parecía que ambos iban a hablar. La expectación era máxima. ¿Confirmarían su romance? ¿Lo negarían rotundamente? ¿Nos sorprenderían con algo inesperado? El misterio era total. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, y los fans esperaban ansiosamente cualquier noticia. Y finalmente llegó el momento. Serkan y Ozge por separado comenzaron a conceder entrevistas y a participar en algunos programas de televisión. Y fue en esas apariciones donde la verdad, o al menos una versión de la verdad, salió a la luz. Asterisco asterisco las declaraciones, amigos, cariño y un punto final, asterisco asterisco. En las entrevistas, ambos fueron muy cuidadosos con sus palabras. No quisieron entrar en detalles sobre su vida privada, pero sí dejaron claro que existía un cariño especial y una conexión muy fuerte entre ellos. La forma en que hablaban el uno del otro era innegable. Ozge, en particular, se mostró muy afectuosa al hablar de Serkan. Dijo que era una persona muy importante en su vida, alguien a quien quería mucho y con quien compartía una conexión muy especial. Lo describió como un amigo leal, un compañero de trabajo admirable y una persona a la que admiraba profundamente. Sus palabras estaban cargadas de cariño y respeto. Serkan, por su parte, también elogió la profesionalidad y la personalidad de Ozge. Afirmó que era una persona increíble, una gran actriz y una compañera de trabajo maravillosa. Destacó su talento, su dedicación y su buen humor, y dejó claro que sentía un gran aprecio por ella. Sus palabras fueron igualmente respetuosas y afectuosas. Pero, ¿y la gran pregunta que todos nos hacíamos? ¿Están juntos? ¿Son pareja? La respuesta, amigos, fue asterisco un rotundo no asterisco. O al menos, eso es lo que dejaron entrever. No confirmaron una relación romántica, ni tampoco la negaron categóricamente. Se limitaron a decir que eran amigos, que se querían mucho y que su relación era muy especial. Evadieron las preguntas directas utilizando frases como somos muy cercanos, nos tenemos mucho cariño, y nuestra relación es muy especial. Asterisco asterisco mi opinión personal, un vínculo sólido y una amistad valiosa asterisco asterisco. Aquí es donde entra mi opinión personal, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Lo que parece es que entre ellos hay un vínculo muy fuerte, una amistad profunda y un cariño especial. Es probable que en algún momento haya existido algo más, una conexión romántica. Quizás un romance breve, un coqueteo, una atracción que no llegó a materializarse. O quizás simplemente la presión mediática, las agendas apretadas y las prioridades profesionales fueron un impedimento. Pero lo que es evidente es que en el momento actual, lo que tienen es una relación muy bonita basada en el respeto, la admiración y el cariño. Una amistad que parece sólida y duradera. Y creo que eso es algo muy valioso. No todas las relaciones tienen que ser románticas para ser importantes. A veces la amistad es más duradera, más estable y más significativa que el amor romántico. Y creo que en el caso de Serkan y Ozge es probable que esa sea la realidad. ¿Y por qué creo esto? Por la forma en que se han comportado. Han sido muy respetuosos con la otra persona, han cuidado mucho sus palabras y han intentado no generar más especulaciones. Parece que quieren proteger su amistad y no quieren que la presión de la prensa rosa les afecte negativamente. Han optado por una postura de discreción y cautela, priorizando su bienestar emocional y su privacidad. También creo que es importante tener en cuenta que ambos son personas muy jóvenes y que están en un momento de sus vidas en el que están centrados en sus carreras. Están en la cima de su popularidad, con muchos proyectos en puerta y con una agenda muy apretada. Es posible que en este momento no estén buscando una relación romántica seria, sino que prefieran enfocarse en sus objetivos profesionales y personales. Asterisco asterisco análisis de la situación actual, las señales sutiles en las redes sociales asterisco asterisco. Así que en resumen, ¿qué podemos concluir? Que Serkan y Ozge son amigos, que se quieren mucho y que tienen una conexión muy especial. Que quizás en el pasado hubo algo más, pero que ahora mismo, lo más importante es su amistad.
Y que debemos respetar su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos. Pero, la cosa no termina ahí. Porque la verdad, a pesar de la aparente calma y de las declaraciones oficiales, es que la situación entre ellos sigue siendo un tanto intrigante. En las últimas semanas han seguido apareciendo señales sutiles en las redes sociales. Comentarios ambiguos, me gusta en fotos de uno al otro, fotos juntos en eventos, guiños en entrevistas, detalles que no hacen más que alimentar la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Serkan elogió el último trabajo de Özge, destacando su talento y su belleza. Özge, por su parte, publicó una foto en Instagram en la que lucía un collar que casualmente Serkan le había regalado hace tiempo. También se han visto juntos en eventos sociales, posando para las cámaras y mostrando una cercanía que para algunos va más allá de la amistad. ¿Qué significa todo esto? Pues amigos, nadie lo sabe con certeza. Puede ser que simplemente sean gestos de cariño entre amigos, o puede ser que haya algo más en el horizonte. Puede que estén disfrutando de su amistad, sin querer comprometerse en una relación romántica. O quizás estén esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, si es que existe. Lo que sí es seguro es que su relación, sea del tipo que sea, sigue siendo un tema de conversación. Y eso en el mundo del espectáculo es señal de que la historia continúa. Los fans siguen esperando con ansias el próximo capítulo, analizando cada detalle, cada foto, cada comentario. La especulación y la expectación no han disminuido, sino que por el contrario, parecen haber aumentado. *** el futuro, ¿qué esperar de Serkan y Özge? ***. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué le depara el destino a Serkan y Özge? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su vínculo seguirá siendo objeto de interés y de debate. Es probable que en los próximos meses sigan trabajando juntos en nuevos proyectos, alimentando así la chispa que los une en la pantalla. También es probable que sigan apareciendo juntos en eventos sociales y que sigan publicando fotos en redes sociales, generando más especulaciones y más preguntas. Lo más importante, en mi opinión, es que respetemos su decisión y su privacidad. Que dejemos que ellos mismos decidan qué tipo de relación quieren tener y cómo quieren llevarla. Que dejemos de presionar con rumores y especulaciones, y que les permitamos disfrutar de su amistad, de su trabajo y de sus vidas personales. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento, de su química en pantalla y de la magia que transmiten. Seguir apoyando sus proyectos y seguir admirando su profesionalismo y su carisma. Y por supuesto, seguir comentando y debatiendo sobre su relación, siempre desde el respeto y la admiración. *** conclusión y agradecimiento ***. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos repasado todo lo que sabemos sobre Serkan y Özge, desde los rumores iniciales hasta las últimas declaraciones. Hemos analizado la situación y hemos intentado llegar a una conclusión lógica. Y sobre todo, espero que se hayan divertido conmigo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por llegar hasta el final y por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Serkan y Özge? ¿O creen que simplemente son buenos amigos? ¿Les gustaría que fueran pareja? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de toda esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.